Bueno, el capítulo nuevo o la unidad nueva es contratos. Contratos es por definición un acto jurídico. Entonces, como ustedes ya saben, porque hemos visto que es un acto jurídico, solo vamos a puntualizar para que ustedes después lo repasan, que es un hecho humano voluntario lícito. ¿Qué características tiene este acto jurídico, que es un hecho humano voluntario ilícito? Que tiene por fin inmediato establecer relaciones jurídicas entre dos partes o dos personas para que puedan puntualizarlo. Y de él nacen, se extinguen o se modifican derechos y obligaciones. Entonces, yo lo que necesito que sepan que un contrato es un acto jurídico bilateral. Esa caracterización también la vieron en la clasificación de los actos jurídicos. Que sea bilateral implica que hay dos partes. ¿Cuáles son los elementos de los actos jurídicos? Los actos jurídicos tienen tres elementos: sujeto, objeto y forma, igual que los actos jurídicos. Entonces, cuando vamos a hablar del contrato y de sus elementos, vamos a tener presente aquellos tres elementos que vimos en la parte de actos jurídicos, porque se corresponden. La importancia del contrato está dada porque celebramos contratos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Todo el día estamos celebrando contratos que traen consecuencias jurídicas. Cuando subimos al colectivo y tenemos que pagar un boleto, o contratamos un pasaje, o cuando cargamos una sube, o cuando vamos al supermercado, o cuando nos compramos un diario, las cosas en la librería. Estamos permanentemente celebrando este tipo de actos jurídicos y por eso le vamos a prestar una atención especial. Vamos a ver los elementos de los contratos, pero de los elementos de los contratos vamos a ver hoy el sujeto. Vamos a puntualizar solo en el sujeto. ¿Quiénes pueden ser sujetos en un contrato? Es decir, ¿quiénes son las partes en un contrato? Las partes en un contrato pueden ser personas humanas, que ustedes ya lo vieron también, o personas jurídicas. ¿Por qué pueden ser personas humanas o jurídicas? Solo les voy a ir dando ejemplos para que ustedes lo puedan ir focalizando bien. Supónganse que celebramos un contrato de alquiler. Ese contrato de alquiler se puede celebrar o bien entre dos personas, Juan y Pedro, o bien entre una persona y una persona humana y una persona jurídica. Por ejemplo, la empresa Bimbo del Parque Industrial trae a su gerente de México a vivir a Argentina y le tiene que otorgar una vivienda. Y Juan alquila su casa. Entonces, en este caso, la empresa Bimbo, que es una persona jurídica, le va a contratar la casa a Juan para que viva su gerente comercial. En ese caso, el contrato va a estar dado entre una persona humana y una persona jurídica. Y después tenemos contratos que se pueden celebrar entre dos personas jurídicas. Estos son los contratos donde, por ejemplo, se compran y se venden insumos. Cuando hablamos que McDonald's solo le compra a Coca-Cola, ese es un contrato y está celebrado entre dos personas jurídicas. Entonces, el sujeto del contrato va a poder ser una persona humana o una persona jurídica. Sí sabemos que va a haber dos partes y no importa cuántas personas intervengan en cada parte, los contratos son bilaterales, tienen dos partes. Son sujetos o pueden ser sujetos en cuanto a su capacidad aquellas personas que hayan cumplido 18 años, que como ustedes ya saben son mayores de edad. Entonces los mayores de 18 años pueden celebrar contratos. ¿Quiénes no pueden celebrar contratos por su falta de capacidad? Todos los mayores de 18 años que por alguna razón estén privados de hacerlo. Habíamos dicho que las personas que tienen alguna dificultad física o motriz o mental, algunas personas que tienen alguna patología con las drogas o con el alcohol, podrían ser inhabilitadas por un juez en una causa judicial. Esas personas no pueden contratar. ¿Quiénes tampoco pueden contratar? No pueden contratar las personas que están con algún vicio, cuando vimos las nulidades, es decir, aquellas personas que están actuando bajo amenaza. Estas personas no van a estar capacitadas para
celebrar un contrato. La particularidad en la celebración del contrato, y acá les voy a hacer un paréntesis, es que hay un montón de contratos que, aunque parezcan mínimos, son celebrados por menores de edad. De hecho, ustedes, que muchos no tienen la mayoría de edad, se suben a un medio de transporte, se suben a un remis, se suben a una combi, van al supermercado, hacen sus compras solos, se compran sus zapatillas. En esos casos, celebramos contratos también. Son como excepciones a la regla general que para celebrar un contrato tenemos que ser capaces. Obviamente, ustedes como menores de edad, hay contratos que no van a poder celebrar, por ejemplo, vender un bien de su propiedad. Entonces, ahí tenemos a los sujetos. Lo más importante del sujeto en materia de contratos es la manifestación de su voluntad. Para que haya contrato no alcanza con que haya dos personas, sino que las partes tienen que manifestar voluntades. Una parte manifiesta su voluntad, la otra parte, la recepta, también manifiesta su voluntad y ahí se construye el consentimiento. Si no hay consentimiento entre las partes, nunca va a haber un contrato. Es como una transacción. Si ustedes tuvieran que hacer como un gráfico de cómo se construye la voluntad y el consentimiento en un contrato, sería más o menos de esta manera. Yo, por ejemplo, publico que quiero vender unos zapatos en cualquier red social. Y digo que esos zapatos que tienen determinadas características valen 1.000 pesos. Una persona recepta esa oferta que yo estoy haciendo, me contacta y me dice: tus zapatos, Mariana, me encantan, pero yo no puedo pagar 1.000 pesos, te ofrezco 800. Si empezamos a negociar y yo le digo, partamos la diferencia entre mis 1.000 y tus 800, le quedemos en 900, y la otra parte me dice que sí, en ese momento se perfeccionó el consentimiento. Es como un negocio jurídico donde alguien ofrece y el otro contraoferta. A veces se puede dar que no haya contraoferta, que la persona recepte inmediatamente mi propuesta y lo convengamos así. Pero ese es el juego, la dinámica de la formación del consentimiento. El consentimiento, cuando se escribió el Código Civil de la Nación, tenía la particularidad, o Vélez Sarsfield lo pensó, entre dos personas que se sentaban en una mesa y mano a mano discutían. Fíjense que hoy en día el perfeccionamiento de la voluntad y del consentimiento en un contrato es muy raro que se dé físicamente, más en este momento de pandemia. Imagínense, no tenemos contacto físico con otras personas y todos los contratos los celebramos electrónicamente. ¿Alguna vez lo hubiera pensado quien en 1871 escribió el Código Civil y Comercial, civil, porque no era comercial, de la Nación? Imposible, inimaginable. Por eso hoy en día el perfeccionamiento del contrato ya no es solamente entre presentes, porque así lo llamamos, sino que es entre ausentes. Fíjense que se celebran contratos millonarios entre compañías multinacionales simplemente por un mail, y son de millones y millones de pesos. Entonces, la formación del consentimiento, que originalmente estaba pensada para dos personas que se encontraban, hoy en día se hace por un montón de medios, por medios electrónicos, incluso por teléfono. Entonces, el elemento primero de los contratos va a ser el sujeto. Ahí vamos a tener que puntualizar quiénes conforman este sujeto, que vamos a ver que son dos personas, que pueden ser jurídicas o humanas, con las características que hablé de la capacidad y que tiene esta especial construcción en la relación de la oferta y la demanda para la formación del consentimiento. Para la clase que viene vamos a empezar a ver el objeto y la forma.